Hola, hoy os quiero presentar el nuevo dispositivo de Winback, la AirShock, un dispositivo portátil enfocado para hacer tratamientos, como su nombre indica, de shock. Está basado en radiofrecuencia, pero en este caso mezclado con diferentes parámetros de electroterapia que podemos trabajar desde el 1 hasta los 25 Hz. En este caso, los accesorios de este dispositivo se componen de el mando de tratamiento, que es un dispositivo fractal, que lo que nos va a permitir va a ser concentrar mucho toda la energía justo debajo de este cabezal, gracias a estos puntitos que hay en el cabezal, ¿vale? Y por otra parte, para cerrar el circuito tenemos las placas de retorno, que en este caso vamos a tener la placa de retorno, que es portátil, que se puede pegar al cuerpo gracias al velcro, y por otra parte la placa de retorno manual, porque el objetivo de muchos de los tratamientos va a ser siempre juntar lo máximo posible el cabezal de tratamiento con la placa de retorno para poder concentrar esos tratamientos justo en el foco que queremos tratar. Como podéis ver, el dispositivo es totalmente portátil, lo podemos llevar a cualquier parte. Y además cuenta con batería interna, con lo cual podemos hacer tratamientos a máxima potencia de más de 40 minutos sin ningún tipo de suministramiento externo. En caso que necesitásemos, podríamos conectarlo a la corriente para seguirlo cargando o para seguir haciendo nuestro tratamiento a la vez que está directamente conectado a la toma eléctrica. Y os preguntaréis, ¿cuáles son los principales efectos de este dispositivo? Pues la principal ventaja es que con tratamientos mucho más cortos vamos a conseguir efectos mucho más potentes. Los efectos biológicos principales van a ser, por supuesto, la aceleración de los procesos de curación de los tejidos. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con el bloqueo del dolor, gracias a la interferencia sináptica a nivel de los nociceptores. También vamos a tener efectos de aumento de la temperatura local, lo que va a ser muy importante en procesos degenerativos, con ese efecto también antiinflamatorio de drenaje por estimulación e incremento del drenaje linfático y de la circulación sanguínea, y finalmente también esa acción antidescontracturante por esa acción térmica local y profunda que podemos realizar sobre musculatura que pueda tener, por ejemplo, unos puntos gatillo activos. Como podéis ver, el dispositivo AirShock tenemos diferentes botones para programar las diferentes terapias que vamos a realizar. Por una parte, el timer, el cual vamos a poder colocar desde 1 minuto hasta más de 20 minutos, pero como os recuerdo, siempre la mayor parte de los tratamientos van a ser de menos de 10 minutos, ya que vamos a concentrar mucha energía en muy poco tiempo. Por otra parte, tenemos el botón de la radiofrecuencia, donde vamos a tener una radiofrecuencia continua a diferentes intensidades valoradas de 0 a 3. Otra parte para los pulsos, que es la combinación con la electroterapia, que vamos a combinar frecuencias desde 1 a 5 impulsos, o con el Pulse Plus, que es donde podremos llegar hasta los 25 Hz. Y además vamos a tener el botón Shock y el botón Swap. El botón Swap es el que nos permite combinar una parte del tratamiento de radiofrecuencia continua con la electroterapia. Y por otra parte, si queremos el shock, es cuando vamos a hacer la máxima energía posible para conseguir ese choque térmico que va a ser tan productivo en patología degenerativa como las tendinosis que encontramos en la rodilla, en el tendón de Aquiles, en el hombro, etc. Una de las preguntas que siempre nos hacéis es qué contraindicaciones tienen los dispositivos, y es que es muy necesario siempre que introducimos una tecnología nueva explicar con qué y con qué no lo podemos usar. ¿Qué es lo que tenemos que tener con cuidado? Marcapasos, bombas de insulina, problemas, por ejemplo, de trombos, ya que estamos acelerando mucho el metabolismo y en ese caso podríamos tener algún tipo de complicación. Embarazadas, cualquier tipo de dispositivo que no acepte o no se pueda combinar con
un campo electromagnético. Son aquellas cosas con las que tendremos que evitar el uso del dispositivo, pero como veréis, en más del 95% de los casos vamos a poder trabajar con todo tipo de pacientes que tenemos en clínica, ya que ahora viene la parte más importante, que es la de indicaciones. Pues fijaros, todos aquellos procesos degenerativos que cursan con dolor, que necesitamos un buen impacto de energía, un choque para poder acelerar el proceso de cicatrización y que ese tejido tenga nuevas capacidades de adaptación, nos van a venir bien. Y en eso hablo, pues desde todo tipo de tendinopatías degenerativas, desde diferentes puntos gatillos, lo que hemos siempre entendido históricamente como contracturas musculares, o puntos de dolor muy localizados debidos, por ejemplo, a problemas lumbares como una estenosis. Todo este tipo de patologías, para luchar contra el dolor, contra la inflamación, para acelerar el proceso de degeneración, vamos a poder intervenir con el nuevo dispositivo, el Shock. Vamos a hacer a vista de pájaro cómo funciona el dispositivo. Primero de todo tenemos el timer situado en la banda derecha de la pantalla. Siempre para hacer funcionar el dispositivo, aparte evidentemente de tener el electrodo fractal con el que vamos a tratar y la placa de retorno cerrando el circuito, vamos a tener que darle el botón del play. Una vez tenemos el dispositivo funcionando, podemos escoger cuál de estas opciones queremos que estén conectadas, apretando el on y el off, ¿de acuerdo? Si empezamos trabajando con la parte de radiofrecuencia, podemos jugar con las diferentes intensidades y que estén más tiempo o menos tiempo del ciclo de trabajo. Si lo queremos combinar con la electroterapia, el pulse siempre va a tener que estar en on y vamos a poder jugar con las diferentes frecuencias, hasta 5 impulsos en el nivel 3, y cuando estamos con el pulse activado, en este caso nos iríamos hasta los 25 Hz. Finalmente, si lo que queremos va a ser trabajar con el swap o el mix, aquí lo que nos permite el swap es hacer la mitad del ciclo constante de radiofrecuencia y la otra mitad combinado con electroterapia, o seleccionar 75-25 o 25-75. En cambio, si queremos que durante todo el ciclo de trabajo funcionen intercaladas, le damos aquí, activamos el mix y vemos que en todo momento estamos trabajando radiofrecuencia continua más la electroterapia. Finalmente, si queremos activar el shock, vemos que lo que se nos pone todo es a máxima intensidad, y en este caso nos iríamos ya para hacer esos trabajos de estímulo del colágeno, de neovascularización para cicatrices o fibrosis que queremos de alguna manera estimular a alta intensidad para que generen cambios. Acordaros que siempre de empezar cualquier tratamiento hay que poner crema conductiva tanto en el emisor fractal como en la placa de retorno y a continuación apretar el play para poder empezar ya con el programa deseado. En este caso ahora os voy a poner un ejemplo de tratamiento con un objetivo totalmente analgésico para un dolor agudo. En este caso lo que vamos a hacer es ir totalmente con el pulse. Como podéis ver, tenemos la parte de radiofrecuencia en off y la pulse activada. Entonces vamos a coger el antebrazo solo como modelo de, por ejemplo, si tuviésemos aquí una epicondilitis a nivel de dolor, ¿vale? Tenemos ya el dispositivo en play y como podéis ver, en el momento que apretamos el botón, el dispositivo se pone en marcha. Lo que es muy importante, ya que vamos a tener siempre en este tipo de dispositivos un incremento a la temperatura muy elevado, es que la superficie de contacto del dispositivo fractal siempre esté plana en la piel del sujeto, ¿vale? En este caso, en función de si queremos que la acción sea más profunda o más superficial, vamos a usar el nivel 1 para una acción más profunda, el nivel 2 para una acción intermedia
y finalmente el nivel 3 para una acción más superficial. En este caso vamos a mostraros una aplicación práctica de cómo vamos a usar el dispositivo para efectos analgésicos y a la vez de troficidad en patología aguda. No buscaremos un gran incremento de la temperatura y vamos a mezclar la radiofrecuencia con el pulso. En este caso, si queremos profundidad, iremos con el 1, y si queremos no tener demasiado aumento de la temperatura, nos podemos quedar en el 2 o incluso en el 1. En este caso, podríamos hacer mitad y mitad, o para siempre favorecer el efecto analgésico sin aumento de la temperatura, colocarlo así al 25-75, y sencillamente sería cerrar el circuito y empezar a hacer el tratamiento justo en la zona donde tenemos el foco a tratar. Como podéis ver, me quedo concentrado en la zona del tratamiento sin grandes desplazamientos. La siguiente aplicación va a ser con el objetivo de tratar ya sea un proceso de cicatrización más a nivel superficial de la piel o también a nivel profundo. En este caso, la opción que vamos a coger va a ser desactivar el pulso, tener la parte de radiofrecuencia totalmente continua y en función de la tolerancia o la temperatura que deseemos, vamos a escoger entre el 1, el 2 o el 3. En este caso, como vamos a estar muy cerca y el dispositivo va a hacer un gran incremento de la temperatura, lo vamos a mantener en el 1. Y vamos a empezar el tratamiento justo en la zona en la que queremos focalizar. Es muy importante en este tipo de tratamientos donde podemos tener un gran incremento de la temperatura, mantener en toda la duración del tratamiento que la superficie del cabezal fractal vaya plano con el área del tratamiento. La siguiente aplicación va a tener el objetivo de hacer un drenaje en la zona de tratamiento o, por ejemplo, también buscando esa estimulación más profunda, contracturas musculares, puntos gatillos que podamos tener y que queramos acelerar su recuperación. En este caso, los parámetros de elección van a ser con el mix activado, en el que vamos a en todo momento mezclar tanto la parte de radiofrecuencia continua con los pulsos. Si queremos una profundidad intermedia de los pulsos, podemos escoger el número 2, si queremos más superficial nos iremos al 3, o si queremos el efecto más profundo, cogeremos el 1. Y en cuanto a la radiofrecuencia, escogeremos 1, 2 o 3 en función de la tolerancia o la temperatura que queramos aplicar, siendo el 1 la temperatura más suave y el 3 la temperatura más alta. En este caso hemos escogido la temperatura intermedia, que es el 2. Como ejemplo, trabajamos sobre el antebrazo del compañero, cerraríamos aquí el circuito y nos iríamos a aplicar el tratamiento. Por ejemplo, en extremidades, si esto fuese una rodilla, tendríamos que toda la zona del hueco popliteo sería la que está llena de los ganglios, con lo cual podríamos venir a hacer nuestro tratamiento justo con un bombeo mecánico de la zona a tratar. Y en cambio, si queremos buscar esa acción profunda sobre una contractura con más o menos temperatura, pues vamos a seleccionar en radiofrecuencia y luego, primero de todo, palparemos la banda tensa, localizaremos el punto a tratar y a partir de aquí nos focalizaremos para ser precisos en esa zona. Finalmente, os vamos a explicar en qué casos utilizar el shock. El shock lo que nos va a combinar va a ser la radiofrecuencia continua con los pulsos a máxima intensidad. Siempre que tengamos un proceso degenerativo que busquemos ese aumento del colágeno, esa acción de neocalagénesis que se produce a partir de los 40 grados de temperatura, buscaremos trabajarlo con este programa. Una vez seleccionados los parámetros, como podéis ver, podemos activar, desactivar el shock a través de su botón correspondiente. Luego, sencillamente, tenemos que ir justo a la superficie del tendón en concreto, pues en este caso en el codo podría ser una epicondilitis, para poder trabajar de manera específica en esa estructura, ¿vale?
Siempre aquí tenéis que tener el feedback del paciente, ya que el aumento de la temperatura es muy rápido y siempre tenemos que depender de que el paciente nos diga si está tolerando correctamente o no ese aumento de la temperatura. En el ejemplo que os acabamos de explicar con el programa Shock, lo hemos hecho en el antebrazo para que sea práctico para todos vosotros. Sin embargo, pensar que realmente las aplicaciones o los lugares donde vamos a aplicar más este tipo de terapia pueden ser tendones de Aquiles, tendón rotuliano, fascias plantares, fasciopatías o fasciosis degenerativas o incluso en hombros que tienen afectaciones del manguito rotador.